tenemos que acostarnos en paz contigo, Señor. Y cada mañana tenemos que ser propicios a tu amor, Señor, a la oportunidad que nos das, a la gracia que está allí todavía suspendida, Señor, sobre nosotros, para que la alcancemos todo, cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te damos gracias entonces por todas las cosas, porque, Señor, para siempre es tu misericordia, Señor, por las cosas buenas. Tu palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, Señor. Y ese es un atributo exclusivo de nuestro Señor. Gracias, Señor. Pedimos el Espíritu Santo, Señor, con intensidad. Necesitamos desesperadamente las aguas del cielo, Señor. Gracias por traerlas a nosotros, por refrigerarnos, por consolarnos, porque en ti estamos refugiados, Señor. Gracias, Señor, por estas cosas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por las congregaciones, Padre, pidiendo, Señor, que para todo el pueblo titubeante, Señor, el próximo año, el próximo día, Señor, tú seas la prioridad. La prioridad no son los negocios, la prioridad no son las celebraciones, la prioridad, Señor, no son los afanes, la prioridad eres tú, Señor. Nos puede faltar nada, pueden quitar todas las costumbres, Señor, pero no nos puede faltar tú, Señor. Ahí estamos a nosotros aferrados, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Y colocamos esta palabra en tus manos, Señor, para que sea tu palabra y no la de los hombres, la que hable el día de hoy, Señor, y sea de profundidad, que trascienda el espíritu de cada uno de nosotros, la mente, el corazón, en el nombre de Jesús, el alma quede sellada, y salgamos de este lugar con un mayor crecimiento, Señor, y sea este alimento hoy dispensado, provechoso a nosotros, para que rinda fruto al 100%, Señor. Y pedimos que ninguno se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno. Porque mucha gente no vino hoy. Pero eso es por los correcores de esta época. Que la comida, que la familia. Nunca eso puede... Nunca. Ni los negocios, nunca. Esas cosas pueden reemplazar al Señor. Amén. Vamos a la palabra. Quiero que vayamos a Marcos. Espera, me coloco esto. ¿Te ha aprendido? Sí. Bueno, Marcos 1. Evangelio según Marcos 1. 1, versículo 4. Bueno, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Vuelvo y leo. Así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. La enseñanza de hoy tiene un título que de pronto puede confrontarnos y traer consternación, pero Dios, que es poderoso y sabio, nos explicará. Y el título es una pregunta para los que anotan. Dice: ¿Dios de verdad perdona? La pregunta: ¿Dios de verdad perdona? Espere, porque ya están contestando la pregunta, ¿sí ven? ¿Dios de verdad perdona? Porque si fuera tan sencillo, entonces duraría 1 minuto la predicación, o 30 segundos, o 15 segundos. ¿Dios de verdad perdona? No contesten todavía la pregunta, no especulen. ¿Dios de verdad perdona? Ese es el título, para que vayamos entendiendo y comprendiendo la respuesta. Amén. Entonces, aquí en el versículo 4, la palabra nos dice que alguien aparece en el horizonte, un profeta, de quien el Señor Jesús dice es el más grande de todos.
O sea, el profeta más grande de la escuela de profetas, de toda la historia de los profetas hasta ese punto, es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y la palabra dice que aparece en el desierto predicando. Para la época, hermano, alguien considerado un predicador era alguien, como lo describe la palabra, una voz que clama en el desierto. O sea, imagínense la voz de Juan el Bautista, o la voz de Elías, o la voz de Eliseo. Imagínense esa voz, esa calidad de voz que tenía, esa callosa ya, fortalecida para poder hablar a la multitud. A viva voz, que traspasa los sentidos de la gente. Y ese Juan el Bautista estaba en el desierto predicando a viva voz el bautismo del arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces, uno, cuando ve la palabra perdón, podría uno inmediatamente contestar la pregunta, y es, ¿Dios perdona? Pero resulta que una de las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida cristiana, y a la que tenemos que dedicarle tiempo junto con la oración y con la adoración, es a escudriñar las Escrituras. Amén. Amén. A escudriñar las Escrituras. Y ojalá usted tenga el vigor, la virtud de comprarse un diccionario que le traduzca a usted los términos y los verbos del idioma original al español y le haga entender con más intensidad qué fue lo que quiso decir Dios, o qué es lo que quiere decir Dios, o en este caso, qué quería decir Juan el Bautista. A viva voz puede decir perdón de pecados. Y le digo una cosa, hermano, las cosas trascendentales de Dios hay que analizarlas profundamente, hay que tomarse el tiempo para analizarlas y estudiarlas, para comprenderlas. Amén. Dígale al que está al lado, tómese el tiempo para comprender lo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque como solemos tratar de comprender ligeramente las cosas, a veces lo que hacemos es aplicar nuestros propios conceptos, que de pronto, hermano, muy seguramente están enquistados en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón desde que estamos pequeños. Y más que en la impartición del concepto de nuestros papás, de nuestros profesores, que son los maestros de la vida, es por la práctica por la que nosotros le definimos las cosas. Y en el caso del perdón, hermano, en nuestra vida es algo que lo hemos comprendido muy ligeramente. Y pónganse a pensar, desde la religión que nos impartieron, de la nefasta religión que nos impartieron, que fue la religión católica, nefasta, no hay otro término, de hecho estoy siendo condescendiente con eso. Nos dijeron que el que peca y reza empata, asociando rezar a pedir perdón, ¿cierto? Asociar a rezar con equilibrar las cosas. Por eso en los colegios religiosos ponían los confesionarios, ¿cierto? Entonces a uno le golpeaban la puerta del salón, los que estudiamos en el Salesiano, ¿cierto? A ver, muchachos, una mano de truanes ahí estudiando, seguro. No se hacía uno de todos esos, no se hacía uno bueno. Lo que confirma la palabra en Romanos 2 cuando dice no hay ni uno bueno. Cuando a usted se le ocurra creer que alguien es bueno, recuerde lo que Dios dice, no hay ni uno bueno. Entonces, perdóneme, pero uno tiene que equiparar lo que Dios dice de lo que el hombre dice. Usted puede pensar, usted puede creer, usted puede afirmar una cosa, pero si Dios en su palabra dice otra, ¿cuál pesa más? La de Dios. Como en épocas de pandemia, ¿no? Los charlatanes de la internet decían un pocotón de cosas.
Que eso, la vacuna era una nanotecnología donde le meten a usted el 5G. Otros decían que era una vacuna para desatar una extinción masiva de la población humana, una reducción drástica de la población humana. Escuchamos una cantidad de cosas, ¿cierto? Y tiempo había porque usted encerrado en su casa, ¿cierto? Con el teléfono. Y mucha gente cayó en la trampa del ver cosas, y no solamente ver, sino o sea, se hizo partícipe de la desinformación y de volver a la humanidad más ignorante y torpe de lo que era antes de la pandemia. Cuando salían los científicos, epidemiólogos, médicos, salían premios Nobel de medicina a decir las cosas como son, ¿me entienden? Los expertos son los expertos, hermano. El ingeniero sabe más que usted. ¿Aquí alguien es ingeniero civil? ¿No es cierto? Entonces cualquier ingeniero civil sabe más de hacer una carretera o un puente que cualquiera de nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Para eso estudió, para eso se especializó. Hay puentes, acueductos, carreteras, edificios. ¿Por quién? Por los ingenieros civiles, ¿cierto? Ellos saben más que nosotros. Ellos saben más de nosotros que nosotros. Y cada quien en su área, ¿cierto? Ahora, cuando se trata del corazón del hombre, del cual un escritor llamado Erich Fromm decía que el corazón del hombre era un pozo profundo de maldad. Si lo decía Erich Fromm, que un filósofo, ¿sí? Decía algo cierto. ¿Cuánto más Dios, hermano? Dice que no hay ni uno bueno. Y lo que todo hombre merece es morir. Lo que todo hombre merece es una condena. Amén. Partiendo de esa premisa, tenemos que empezar a entender estas cosas. Entonces, algo como el perdón no es algo tan sencillo, hermano, como poner ojos de gatico regañado y decir, no lo vuelvo a hacer. Porque eso lo aprendimos desde chiquito. Los psicólogos, mi hermana Lumila es psicóloga, saben que la manipulación del hombre desde bebecitos se ve. El niño, si usted lo deja, lo manipula desde bebé. Cuando tenga sus bebés, o yo. No se crea el cuento de que son no son incapaces de. El niño, si usted lo deja, la manipula y lo manipula desde chiquito. Y le pone el anzuelo en la boca, en el paladar. Si usted se deja. Y los viejitos también son manipuladores. Los viejitos son manipuladores. Y el adulto es manipulador. Y el joven es manipulador. Pareciera ser como una condición innata del hombre caído y perdido. De la carne del hombre. La manipulación. ¿Cierto que sí? No, pero es que aquí cabemos todos. Dígale que aquí cabemos todos. Cuando Dios nos habla y me habla a mí también, yo le digo. Amén. Uno tiene que evaluar permanentemente sus actos. Y especialmente el Espíritu de Dios nos ha sido dado para eso. Para que usted tenga la oportunidad de evaluar minuciosamente sus actos y su corazón. Bendito sea el Señor. Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué seríamos sin el Espíritu Santo? Sin una manada de religiosos que nos creemos aquí buenos. Y decimos, uy, de aquí la puerta para allá son impíos y degenerados, que merecen el fuego de Dios azufroso que los consuma. Y hay lugares que son así. Hay personas que son así. Mis hijos están tocados por el pulgar de Cristo. Vaya, mire a sus hijos y verá cuánto toca batallar para forjar el carácter, para mantener sus corazones en inocencia. Toca. Uno como papá le toca permanentemente batallar con eso. Entender el valor de la instrucción, el valor del ejemplo, el valor de la sanción, del castigo, hermano. Que como dice la palabra, no se ejerce con violencia y brutalidad, se ejerce con amor. Pero es necesario, hermano, para que el niño, para que el joven enderezca su camino. O no lo tuerza nunca, que sería lo mejor, ¿no?
¿Qué es mejor? ¿Dirigir un árbol o enderezar un árbol? Entonces usted le coloca desde chiquito, ¿se acuerda? Los palitos para que coja derecho. Allá le crecieron todas las maticas a Belmis así derechitas, pues porque seguramente la hermana los guió la matica que la podaba, ¿cierto que sí? O llegar y enderezar un árbol ya viejo y torcido. No hay árbol torcido, no lo endereza nadie, toca tumbarlo. ¿Cierto que sí? Entonces, ahí cabemos todos, ¿cierto que sí? Entonces el perdón es algo que tenemos que comprender. Y resulta, hermano, que la palabra perdón en el griego antiguo no existe. Primer gran ponchazo, no existe la palabra perdón. En la traducción bíblica desde el hebreo desde el griego no existe. Ni desde el hebreo. Existe otro término que cuando usted analiza la obra de Cristo es más correcto. El término es remisión. Y viene del Nuevo Testamento, viene del griego aphesis. Remisión. O sea que aquí, cuando usted traduce la Biblia permanentemente aparece en revisiones porque los estudiosos de la palabra siguen encontrando secretos. Amén. Y en un caso como esto, que durante 2000 años se ha mencionado la palabra perdón, y lo hemos aprendido como perdón, que no está mal realmente, sino que es un perdón que hay que entenderlo desde Dios. Claro, les queda trabajoso decir, uy, ahora vamos a sacar una versión nueva, donde diga no perdón, sino remisión. Para los más puritanos sería un escándalo. Y más para los que creen que Dios es un oso gigante de peluche rosado. ¿Cómo así que no es perdón? Pues la traducción correcta sería, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Sería la traducción más correcta. Para áfesis de pecados. O sea, para remisión de pecados. Pero qué bueno que entendamos más, ¿cierto? Pero entonces sigue la pregunta. ¿Dios perdona pecados? ¿Dios perdona de verdad pecados? Y quiero compararlo con algo que utilizamos mucho en la iglesia cristiana. Y es decir, que nosotros recibimos las cosas de Dios gratis. Imagínense una vida donde todo sea gratis, hermano. Llega el del supermercado popular y le lleva mercado a cada hermano. Y esto no es gratis. Y el señor y el banco comienza a llamar a decirle a usted la cuota de la casa es gratis. Y el arriendo es gratis. Y se sube al taxi tranquilo, es gratis. La vida sería muy difícil de comprender y asimilar donde todo sea gratis, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un nuevo presidente en Argentina que está poniendo la casa en orden. Porque el kirchnerismo y el peronismo, yo no sé de dónde sacaban tanta plata para darle a tanta gente cosas gratis. Por eso los periodistas entrevistaban, los reporteros entrevistaban al indigente argentino. Si usted entrevista a un indigente colombiano, ¿qué le va a decir? ¿Está inconforme o está conforme? Está inconforme, está en la inmunda, está en la droga, no tiene plata, le tocó mojarse en la noche. Pero el indigente bonaerense dice, no, estoy bien. ¿Sabe por qué? Porque todo se lo daban. La droga, la comida y el refugio. Y este presidente empezó a darse cuenta de que el peronismo todo lo daba gratis, ahondando la deuda, socavando los bolsillos de los argentinos, y está poniendo la casa en orden, quitando la política del todo gratis, porque hermano, la vida no se puede medir así. En lo espiritual, hermano, es complejo el asunto. De verdad, las bendiciones de Dios son gratis.
Hemos entendido la gracia bien de que un día amaneció Dios de buenas pulgas y dijo, voy a perdonar a la humanidad y todo lo que me pidan se lo voy a dar. A veces creemos que Dios obra así, ¿cierto que sí? Que Dios es un ser allá que un día dijo, estoy cansado de pelear con el hombre, le voy a dar todo gratis y lo que me pidan se lo voy a dar. Que lo importante es que me crean a mí y hemos aprendido esas cosas nominales, pero no hemos encontrado muchas veces el núcleo, el significado de las cosas. Y usted empieza a descubrir que Dios no da nada gratis. Empezamos a comprender que para Dios, por ser justo, por su justicia, le es imposible perdonar. Porque la base de la justicia, hermano, es cada quien se le tiene que dar lo que merece, ¿cierto? Si las sociedades, hermano, no tuvieran un ordenamiento jurídico, serían un desastre, más de lo que ya son. La impunidad ramparía, hermano. Pero por causa de los ordenamientos jurídicos, gran parte de la población teme hacer lo malo porque sabe que hay una consecuencia ineludible, que es la cárcel. Y particularmente en Colombia la cárcel es algo terrible. Para un hombre que no tiene conexiones ni plata, posiblemente sea la garantía de que algo muy malo le va a pasar la primera noche. Y no voy a entrar a especificaciones porque tenemos niños presentes, ¿cierto? Pero los que son adultos y saben de esto, saben lo que le puede pasar a un hombre en la cárcel. Entonces la gente le da miedo y dice, no, pero ¿yo cómo voy a falsificar esa firma? ¿Yo cómo voy a robar? ¿Cómo voy a estafar? De pronto hasta tiene la necesidad desesperante de cambiar su situación, pero ni aún en esas circunstancias son capaces de delinquir. Yo personalmente era uno de esos. Yo de pronto fui tomatrago, fiestero, pero había cosas que yo sin conocer a Cristo no era capaz de hacer. Sobrepasarme con una muchacha porque estar tomada, nunca fui capaz de hacerlo. Y había otros que ahorita, hermano, esas penas son severas. Penas por violación, por abuso a una mujer, por violencia contra la mujer, son supremamente severas. Y le digo una cosa, me parece bien. Para que deje de haber tanto degenerado por ahí creyendo que puede hacer lo que quiere. Entonces, hermano, la gente por la pena, por la cárcel, dice, no lo hago. Pero si la persona llega a hacerlo, hermano, el sistema lo va a perseguir para que pague lo que debe. Y usted puede allá llorarle al juez, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos del arrepentimiento, usted puede llorarle, le prometo que no lo vuelvo a hacer. Le aseguro que yo no lo vuelvo a repetir. ¿Va a encontrar perdón? No. No. El ladrón se va para la cárcel, el homicida se va para la cárcel, el estafador se va para la cárcel, el abusador se va para la cárcel, ¿cierto? Se va para la cárcel. Y le tocará pagar la pena que el Código Penal dice. Un homicidio con todos los agravantes, 50 años. 50 años en Colombia, hermano. Es como una cadena perpetua. Al homicida de la niña Zamboní, Rafael Noguera, le clavaron 60 años de cárcel. Un hombre que tenía más o menos 40 años, sí. Una cadena perpetua. Le va a tocar morirse en la cárcel, como le tocó morirse en la cárcel a Garavito. Ahora, pensemos en la justicia en Dios. La justicia en Dios dice, no me es posible perdonar. No me es posible perdonar.
Al infractor tengo que aniquilarlo. Al infractor tengo que castigarlo. Al malo tengo que vengarlo. Tiene que caer la venganza sobre él. Para un tema como el homicidio, según la ley de Moisés, ahí está muy claro, hermano, la venganza. Y el espíritu de venganza que tiene la justicia, hermano. Incluso para el homicida involuntario. Usted lea la ley. Creo que eso está en Levítico, donde dice el homicida doloso, o sea, el que lo hace con intención, lo tienen que apedrear afuera de la ciudad. Lo apedreaban, lo mataban, ojo por ojo, ¿cierto? Vida por vida. Pero el homicida involuntario, por ejemplo, el que empujó a otro y se cayó el otro y pum, se desnucó sin querer, que en nuestro código penal se llamaría homicidio preterintencional, o sea, más allá de la intención. La intención era lastimarlo, pero resulta que el golpe le produjo a la larga la muerte. Entonces Dios decía, como hay un espíritu de la venganza en la justicia, al homicida involuntario le tocaba salir corriendo. Pero Dios, que entiende perfectamente la justicia, antes de que el pueblo peregrinara y el pueblo tomara Canaán, Él asignó ciudades de refugio para los homicidas involuntarios, para que se pudieran refugiar allí y la venganza de la familia del muerto no lo alcanzara. Pero Dios decía, pero si usted se salía de esos perímetros, ya usted, si lo mataban, era culpa suya. ¿Si están viendo ahí el espíritu de lo que Dios está diciendo? La palabra de Dios dice, yo soy el refugio, ¿cierto? ¿Quién es el refugio? ¿Quién es el refugio, hermano? Cristo. Entonces Cristo tiene delante de sus ojos una millonada de pecadores. De pronto unos más que otros, pero todos pecadores. Todos merecedores de que el pie vengador de Dios le caiga sobre la cabeza. Y Cristo dice, vengan a mí que yo soy su refugio. ¿Por qué Cristo dice eso? ¿Y cómo lo enlazamos a que Dios por justicia no puede perdonar? Por eso el término correcto es remisión. Entonces el Padre dice, la humanidad merece morir. No la puedo perdonar, la tengo que destruir, así como destruyó un día la generación de Noé, ¿cierto? La acabó toda, no quedó uno vivo, solo Noé y su familia. ¿Fue justo eso? Sí. Claro que fue justo. Le pregunto, ¿fue justo que Sodoma y Gomorra fueran consumidos por el azufre y fuego? Absolutamente justo. Absolutamente justo, hermano. ¿Fue justo que Dios aplanara y demoliera las sociedades cananitas? Fue absolutamente justo, para que dejemos de cuestionar lo que Dios ha hecho en la Biblia. La sociedad cananita, más que meritorio, necesitaba ser extinta. Y yo les he explicado por qué. El nivel de perversión al que llegaron los cananitas, de que cogían los primos, es como si yo hubiera cogido a Emanuel, venga para acá, hermano, lo tengo que matar a usted, en los brazos de Moloch. Así era. Yo tomaba a Emanuel, yo tenía mi altar de Moloch, un altar hecho de bronce, donde se ponía al primogénito en las manos y lo cocinaba para Moloch. Eso hacían los cananitas. Pero hay unos, no sé, románticos, generaciones románticas que dicen, Dios es cruel, mató a niños y ancianos, cananitas, pobrecitos los cananitas. Oiga, los cananitas mataban a sus hijos en los brazos de Moloch. ¿Y sabe qué hacían también?
abortaban para enterrar fetos en las bases de sus casas. ¿Sabían o no? En la sociedad cananita se abrían vientres para sacar fetos, que son los niños en el vientre, y enterrarlos en las bases de sus casas. Oiga, ¿sabe para qué? Para la buena suerte. Oiga, estamos hoy en una sociedad muy parecida a esa. De verdad, hermano, esta sociedad tan similar a la sociedad cananita, a la sociedad sodomita, que se exacerbó en sus pecados de perversión sexual, merecen perdón. Pueden ser perdonadas. No, hermano, porque entonces ¿dónde está la justicia? Y la sociedad sanguinaria de Noé, por eso no fue perdonada. Se mataban por deporte. Los ríos de sangre que ya hedían en la tierra eran insoportables para Dios. Porque esa fue la característica de los de Noé, la violencia extrema. ¿Sabe por qué se acabaron las sociedades centroamericanas, las civilizaciones mayas y aztecas? Por sanguinarios. Levantaron esos templos que la gente visita con tanta inquietud, ¿no? Al que ha ido por allá a Cancún, a la Riviera Maya, al sur de México y cerca de la Ciudad de México, esos templos, y los mayas también y los aztecas, esos templos, en la cima de esos templos se ofrecían miles de sacrificios humanos. O sea, por esas gradas corrían ríos de sangre, hermano. Oiga, ¿qué quedaron de esas civilizaciones? Nada. Y detrás de eso, ¿quién estuvo? Dios. Los aplanó, los aplastó, los pulverizó. Eso no está en la Biblia, claro, está porque ya la Biblia había sido escrita. Pero el modus operandi de Dios ahí está. Por eso las grandes civilizaciones fueron aniquiladas, hermano. Los imperios sanguinarios de la tierra quedaron reducidos a nada. ¿Quién cree que estaba detrás de todo eso? Dios. Por su justicia y por la venganza que la maldad debe recibir. Ahora, bendito sea el Señor Jesucristo. Y por eso hoy podemos utilizar la remisión de pecados. ¿Sabe por qué? Porque la venganza, la violencia vengadora, la ira vengadora que debía caer sobre nosotros, la recibió Jesús. O sea, el pecado nuestro, el término más correcto es el remitido y no el perdonado, porque realmente fue nuestro pecado fue vengado. Nuestro pecado fue retribuido en las carnes del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesucristo sufrió meticulosamente la venganza del Padre. La palabra de Dios nos dice que el Padre mismo quebrantó a su Hijo. Lo trituró. Claro, usted puede decir, pastor, pero fueron los romanos y fueron los judíos. Sí, esos fueron los instrumentos humanos, hermano. Caifás, sus soldados, los soldados romanos, los fariseos que lo escupieron, que lo puñetearon, que lo patearon, los romanos que lo latigaron, fueron los instrumentos del Padre para triturar a su propio Hijo, hermano. Y en sus carnes, cada una de nuestras maldades fue vengada. No fue perdonado, nuestro pecado fue castigado. Cuando usted tiene esa revelación en su vida, hermano, en usted se activa un horror por el pecar. Yo quiero que usted escuche esto. Cuando el sacrificio del Señor le es revelado en una dimensión profunda y real,
usted le coge horror a pecar. No solamente porque el infierno se le revela, hermano, de que allá caen, de que la forma en la que Dios se venga de los pecadores malvados, malignos, es el infierno. También, hermano, usted comienza a entender que Cristo padeció por usted, hermano. Y que si usted, a pesar de eso, se vuelve reiterativo en el pecar, es como si usted sometiera nuevamente al Señor a que fuera castigado. Por eso, hermano, la práctica del pecado es el verdadero arrepentimiento. La renuncia a la práctica del pecado es el verdadero arrepentimiento, hermano. Y es en ese acto, hermano, donde Dios remite los pecados, como si los perdonara. No lo perdonó porque Cristo fue castigado, pero remite nuestra maldad, hermano, a la cruz del Calvario. Y Cristo dice, este se arrepintió, por tanto, ahora ese pecado es borrado por la sangre del que padeció por mí. ¿Se está entendiendo esto? Ahí, ese es el término correcto, hermano, la remisión. Se remitió a Cristo. Por eso el Señor, hermano, es el intercesor por excelencia. Cuando usted lee una oración, hermano, al Padre, esa oración pasa por un fusible. ¿Se acuerda que hablábamos de los fusibles? Que se llama Cristo. Y para que el Padre la oiga, Cristo hace esto. Mira, Lumarina está orando, papá, Padre mío. Y el Padre dice, ¿por qué habré de escuchar la oración de Lumarina o de cualquiera de nosotros? Padre, porque mira, aquí están mis marcas por las que yo sufrí y padecí por ella. Y ella está realmente arrepentida, Padre. Desata la bendición desde tu trono, Señor. Porque yo morí por ella, porque yo padecí por ella y por nosotros. Y eso se hace efectivo en un verdadero arrepentimiento, que es aborrecer hasta mis huesos el pecado. Y si por alguna razón excepcional fallamos, hermano, nos arrepentimos de todo corazón, hermano, con dolor. Esa es la vida del cristiano, hermano. Ahí está nuestra diferencia, amén. Ahí está nuestra diferencia. Se nos revela la cruz, se nos revela que nuestro pecado sí fue castigado. Y con severidad, hermano. Es que usted póngase a pensar. El oprobio que sufrió el Señor, lo vivió desde que nació. Lo trataron de matar, ¿cierto? Lo persiguieron, ¿cierto? Me causa curiosidad, hermano, que el Día de los Inocentes, ¿sabe de dónde viene? De la conmemoración de los niños que Herodes persiguió y mató. Y la gente lo ha tomado hoy para hacerse bromas. ¡Ay! ¡Feliz Día de los Inocentes! Ignorantes y malvados. Ratificamos en eso nuestra ignominia y nuestra maldad. Hemos convertido una fecha histórica donde murieron miles de niños porque perseguían a Cristo en un día de chistes y burla, hermano. Esa es la sociedad que el Padre está preparado para aniquilar. Con deseo, le digo. Un día la tierra y los impíos será destruida con satisfacción, hermano. Porque en la venganza hay satisfacción. ¿Quién dice amén? Amén. Pero por causa de que nuestros actos fueron castigados en la cruz, todo aquel que se arrepiente
aborreciendo la maldad hasta los tuétanos por causa de Cristo, Dios dice, a este no lo voy a destruir, porque por su arrepentimiento sus pecados son borrados y remitidos a la carne de Jesús. ¿Está entendiendo, hermano, la importancia de esto? Y cómo aquellos que utilizan otros intercesores están errados, que María es intercesora. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. María fue muy bella. María y María Magdalena fueron mujeres impresionantes del Señor. Pero perdónenme, María no sufrió un solo latigazo por nosotros, hermano. Primero no lo sufrió. Mire tan lindo que es el Señor. En manos de Juan, esa mujer estuvo bien, hermano. No padeció. Claro, María padeció en el parto, María padeció en la muerte del Señor, pero más allá de eso no sufrió más. Porque Dios no lo permitió, hermano. Jesús no permitió una martirización de aquella que lo parió. Y aún si lo hubiera sufrido, su sangre no tenía peso. Porque era sangre de pecadora como cualquiera de nosotros. ¿María era pecadora? Dígalo. Se saque el católico, sacuda al católico que de pronto le queda por dentro. ¿María era pecadora o no? Sí. Y le tocó arrepentirse como a cualquiera de nosotros, hermano. Allá en el aposento alto estaba ella. Allá arrodillada, hermano, con la cabeza sobre el piso, llorando, anhelando que viniera el Espíritu Santo, hermano. Como cualquiera de nosotros necesitamos también. No lo es, hermano. Ni lo es Pablo. Pablo más podría parecerse a Cristo porque Pablo sí sufrió, hermano. El Señor dijo, llámenme a este Pablo para que sepa cuánto habrá de sufrir por mí, por mi causa. ¿La sufrió? Sí, hermano. Por eso Pablo con autoridad dice, no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Por eso Pablo decía, cada día muero. Por eso Pablo se sentía satisfecho de padecer como Cristo. Amén. Porque cada palo, cada látigo, cada naufragio, cada persecución aniquilaban a Pablo y hacían que Cristo emergiera en él, hermano. Pero ni siquiera por eso Pablo es el intercesor de intercesores, hermano. Ni el mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús, hermano. Lo profetizó en la vida de Abraham. Abraham dijo, el Señor dijo a Abraham, llévame a tu hijo al monte Moriah y sacrifícalo para mí. ¿Tuvo reparos Abraham con esto? No. No lo tuvo por dos razones, que el pastor Antonio en sus enseñanzas maravillosas de los viernes lo enseñó. Porque para Abraham eso no era algo normal. Él venía de una cultura que sacrificaba a los hijos. Él venía de Ur, de Caldea, hermano. Gente que sacrificaba a sus hijos. ¡Ay, que no hubo buena cosecha hoy! ¿Dónde está? Hoy le toca el turno a Esteban. Esteban, hermano, camine que le tocó a usted. Esa era la cultura. Mira, la esperanza se queda. Esa era la cultura de la que venía Abraham. Por eso cuando el Señor, el cual estaba conociendo profundamente, le dice, tráeme a tu hijo, Abraham dijo, ¿listo? Esa imagen de Abraham, oh, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Esa es una mentira. Eso que muestran en las películas, Abraham desgarrándose las vestiduras, llevando así, ay, ¿por qué mi muchacho? No, él iba tranquilo, porque no le era ajeno eso. Y segundo, porque él sabía quién era su Dios y que ese Dios de Israel era tan fiel que se lo resucitaba. Conozco a este Dios. Él dijo que este iba a ser la cabeza de una gran multitud de sucesores y de herederos. Y si Él me dice que lo lleve allá, alguna razón tendrá. Y sé que si lo voy a matar, Él me lo resucitará. Y por eso dije, ya Dios se ha provisto. Y se volvió profeta.
Tranquilo, hijo. El hijo también entendido dice, bueno, papá, veo la madera, veo que va a preparar fueguito, piedrita. ¿Y dónde está dónde está el sacrificio? Que ahora te hablaré del sacrificio animal. ¿Dónde está el sacrificio? Tranquilo, mijo, que Dios ya se ha provisto de sacrificio. Profetizando. ¿De quién? De Cristo. Tranquilo. Al pecador se le dice tranquilo. Usted merece ser aniquilado. Usted merece ser destruido. Y justamente lo merece. Pero tranquilo, que ya Dios se ha provisto del destino de su venganza. Tranquilo. Y para activar esa remisión de pecados, importante es un verdadero arrepentimiento. Por eso el primer fundamento que se debe enseñar a todo discípulo de Cristo es el arrepentimiento de las obras muertas. Que no es más, que no es más, sino el aborrecimiento de la vida y de la vida pasada y del pecado. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un hilo de palabras prometiendo que no lo vuelvo a hacer. Que en eso cae el hombre, ¿cierto? Ay, te prometo, te lo juro, te lo garantizo. Mentiras. Así son los hombres. Y si le pueden meter lágrimas, mejor aún. Arrepentimiento es un aborrecimiento profundo por lo malo. Entonces Dios dice, tranquilo, ya me he provisto de un sacrificio. Entonces Isaac subió relajado. Ya cuando el papá lo empezó a amarrar, yo creo que Isaac dijo, uy, ese soy yo. Pero bueno, también decía, Dios sabrá por qué. Y cuando Abraham, sin ningún complejo ni sin ninguna culpa, levantó la daga contra su hijo, el mismo Cristo, Jesús, el ángel del Señor, detuvo su mano. El mismo que un día se iba a volver hombre para recibir el castigo de nuestro pecado, detuvo la mano de Abraham. Dijo, ya conozco quién eres, Abraham. Y le dijo, mira ya. Y había de manera profética también un carnero, no cualquier cordero. Un carnero es un macho alfa, ¿sabía usted? Un carnero es un macho alfa de los corderos, que tiene cuernos y es el que manda. Estaba enredado en medio de espinos, como un día su cabeza también tuvo espinos clavados. Y ese fue el animalito que Abraham sacrificó. Ahora, eso me da pie, hermano. Yo quiero que mire este versículo tan lindo del Señor. En Hechos, capítulo 17, mi hermano querido. Capítulo 17, en el versículo 30, dice lo siguiente. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Miren lo que dice el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Abraham sacrificó un animal, ¿cierto? ¿Ahí hubo perdón? No. En los sacrificios no había perdón. ¿Quién es aquí abogado? Abogada una allá, abogada allá. Y esta sí que ejerce la abogacía. Dianita, ¿qué es una suspensión de la condena? Se suspende, pero eso significa que ya no va a haber condena. Está suspendida, ¿cierto? Una cosa es que ya no haya condena y otra cosa es que haya una suspensión de la condena. Mire, por eso Abraham es el padre de los de fe. Dios dio esto tan impresionante, desató esta profecía tan impresionante. Y dice Dios, no es que vaya a perdonar, pero por ahora voy a abrir un tiempo que se llamará la suspensión de la condena.
Diana lo explicó, ¿cierto? No es que ya no haya condena, sino que voy a empezar una suspensión de la condena hasta que el objeto de la profecía, que es Cristo, venga y muera por la humanidad y desate toda mi furia y mi ira vengadora sobre él. Y entonces empezó un proceso alternativo, provisional, de sacrificio de los animales. Claro, los animalistas dicen, pobrecito, ese Dios es terrible. Claro, los mismos que dicen que Dios porque mató a los cananitas y porque mató a los sodomitas y eran tan buenos, y porque mató a los de la generación. Toda esa gente, y la gente dice eso. Esos mismos que dicen eso, que también suelen ser también animalistas. Qué curiosidad, ¿no? Dicen, mire lo que hizo Dios. Se desmayarían de ver cuánto sacrificio ejecutó Salomón para inaugurar el templo. Como 15,000 animales. ¿Usted sabe lo que es la masacre de 15,000 animales? ¿Usted sabe cuánto animal murió en el tabernáculo? ¿Usted sabe cuánto animal murió en el templo? Y escuche esto. Y ese es el sueño de los judíos, reconstruir el tercer templo. ¿Para qué? Para seguir ofreciendo sacrificios. Pero escuche esto. Aunque fue suspendida la condena sobre el hombre, esa suspensión, ese congelamiento de la condena, necesitaba aún derramamiento de sangre. Y a Dios le tocó ponderar. Mire el amor que tuvo Dios con nosotros. Tuvo que ponderar o el hombre o el animal. O se derramaba la sangre del hombre o se derramaba la sangre del animal. La justicia es tan impresionante, la venganza es tan impresionante, hermano, que aún con la condena suspendida hasta que Cristo fuera destruido por nuestros pecados, tenía aún que haber sacrificio, dolor, derramamiento de sangre. Y tenía que ser animal. Dios tuvo que decir o el hombre o el animal. Los animalistas dirán, es que somos lo mismo. No. No diga eso. Y si usted es cristiano, no se le pase por la cabeza. Usted no tiene el mismo peso que un perro. ¿Quiénes tienen aquí perro? ¿Lo han tenido? ¿Cómo hay que cuidar a los perros? ¿Bien o mal? ¿Cómo hay que cuidar a Miguelito? ¿Bien o mal? Bien, ¿cierto? Pero, ¿cómo es que llama? Miguelito tiene el mismo peso de Laura. No, ¿cierto? ¿O de Milena? Jamás, ¿cierto? ¿Cómo llama el perrito de allá de la casa, Vale? Mili, ¿cierto? ¿Y Mili tiene el mismo peso que tú en la casa? Jamás, ¿cierto? Yo creo que no. Y allá, como Ramona. ¿Ramona es igual que Ana Lucía? De ninguna manera. ¿Ramona la cuidan? Sí, claro. Y allá mi Ringa. ¿Cómo está mi Ringa? ¿Tiene el mismo peso de Diana y Carolina? No, ¿cierto? Diana dice, espero que no. No tiene el mismo peso. Y allá, ¿cómo llama el gatico allá de su casa, Esperancita? ¿Pachita y Mono no tiene el mismo peso de Miguel? No. Oiga, Miguel lo mira y se sonríe. O no, pues que algunos hijos creen que sí. Pues eso es carreta. Hermano, ¿eso de dónde viene? De una construcción social acerca de los animales y el hombre. No, viene de una conciencia, de un código de sensatez que Dios puso en el hombre. Nadie está diciendo que coja el perro a patadas. Nadie está diciendo que coja el gato a patadas. Sino para qué tiene perro y para qué tiene gato. Pero si yo llegara a tener perro, de pronto en el futuro podemos tener un perrito. Escuche esto, espere que estoy aquí saltando la idea. Nunca, yo soy no porque quiero los animales, pero nunca, ni en una millonésima parte, consideraría a mi perro como alguien igual a Manuel o Josué. Y no por mi concepto, sino porque yo conozco al Rey, hermano, el Creador. Y para él el hombre es más importante que el animal.
Por eso Dios tuvo que levantar animales que básicamente murieran por el hombre, pero provisionalmente, porque ese sacrificio era imperfecto. Y la venganza de Dios venía sobre el animal. No solamente porque era degollado, descuartizado, sino porque era consumido en el altar de bronce. Tenía que quedar reducido a carbón, a ceniza. Todas las tardes, cuando la oficina del sacrificio, que era el tabernáculo, cerraba, los sacerdotes, los levitas de turno tenían que coger escobitas, coger recogedores y quitar la ceniza del altar y poner carbón nuevo para el día siguiente. Y así, hasta que un día vino, por palabra que el Padre dijo: estoy hasta acá de los animales, ahora es el tiempo del sacrificio perfecto. Y sobre ese sacrificio perfecto, que va a ser mi propio Hijo, sin mancha, sin tacha, sobre él desencadenaré toda mi violencia por amor a los que vayan a creer en él. ¿Quién le da un aplauso al Señor? No hubo perdón, hermano, hubo remisión. Cristo lo padeció, hermano, y en cada látigo, golpe, dislocada de miembro, Cristo pensaba en nosotros, hermano. Lo hizo por amor a su Padre, porque Él ama a su Padre más que cualquiera, hermano. Y lo hizo por una coinonía con su camarada, como yo le he enseñado. ¿Quién es el camarada de Cristo? El Espíritu Santo, hermano. Y lo hizo por amor a nosotros, hermano. Para que todo aquel que crea en Él, los pecados sean remitidos, como si desaparecieran. Y fueron vengados en el cuerpo y en la carne del Señor. Amén. Por eso, hermano, la cena es una ceremonia tan especial, hermano. Porque conmemoramos ese acto que el Padre tuvo sobre su Hijo, hermano, para que nosotros fuéramos salvados, hermano. Amén. En ese acto nosotros decimos: Señor, tenemos una guerra entonces contra el pecado. No vamos a aprovecharnos, hermano, de que Cristo murió por nosotros. No lo podemos hacer, porque en cuanto mayor sea su conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, mayor va a ser la demanda que el Padre a la cual el Padre nos va a someter. Escuche esto: y por alguna razón que solamente el Padre conoce a profundidad, hay un pecado, hermano, que no se perdona. Se llama la blasfemia al Espíritu Santo. Como si por ese pecado como si ese pecado no hubiera sido vengado, porque es un pecado que para Dios, bajo ninguna circunstancia, ni remitido ni perdonado. Y ese pecado, hermano, es el que comete aquel que después de haber recibido la remisión de pecado y haber recibido el Espíritu Santo, vuelve y deliberadamente se rebela contra Dios. Dios dice, ese es el que Dios dice: mejor le hubiera no haberme conocido, que haberme conocido y haber echado para atrás. ¿Usted está acá, cierto? ¿Entiende lo que Cristo le está hablando? ¿Cierto que sí? Lo que el Espíritu de Dios le está hablando. Dígale al que está al lado: no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, hermano. No hay marcha atrás. Adelante y para atrás, ni para tomar impulso, hermano. Vivamos en la dimensión de la gracia del Señor. Amén. Ahora hemos entendido entonces que el término correcto es remisión, ¿cierto? Usted lo puede encontrar allí en Marcos 1.4, el que estamos leyendo, en el 3.29, en Lucas 1.77, en el Lucas 3.3, en Hechos 2.38.
en Colosenses 1.14. Mire lo que dice Colosenses 1.14. Más adelantico. Colosenses 1.14 dice lo siguiente, hermano. Dice, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El término correcto, ahí también sabe cuál es, remisión. O sea, afesis en el griego. Entonces, en quien tenemos redención, la remisión de los pecados. Él lo padeció, Él lo sufrió, con dolor extremo, hermano. Imagínense, espinas que se clavaron en su cerebro. De una infección severa murió el Señor, simultáneamente con asfixia, porque el tórax, por la inclinación del cuerpo en la cruz, se apretaba, por el peso del cuerpo se apretaba, y el Señor es de un cuerpo grande, es corpulento, no musculoso, pero sí corpulento. Calcule usted 90 kilos apretando el tórax, hermano. Un cuerpo suspendido por clavos de 9 pulgadas, hermano. Bajo ninguna circunstancia, oxidados, que habían utilizado en miles de otros crucifixiones. Clavados en los tendones de sus brazos. Aquí, ¿quién le duele una muela? El dolor de muela es el dolor de un nervio, ¿cierto? ¿Y qué tanto es molesto eso? ¿No lo deja uno dormir? Ahora el Señor le traspasaron los tendones de sus brazos, hermano. Y los de sus tobillos también. Y pies. Y cada vez que él necesitaba recibir una bocanada de aire, hermano, para respirar, tenía que estirar su cuerpo y someterlo a un dolor terrible en sus manos y en sus pies. Tomaba la bocanada y otra vez el peso lo descargaba. Así durante 6 horas, hermano. Teniendo, a diferencia de los otros 2 que estaban muriendo con él, la espalda abierta, hermano, en la carne abierta de su espalda, por los 39 latigazos brutales que recibió, que desgarraron su piel y sus músculos de la espalda. Y esa herida abierta, cada vez que se impulsaba, rozaba con la madera. Y simultáneamente la corona estaba sobre su cabeza clavada. Desnudo, además sufriendo la humillación de estar desnudo, mugriento. Él se hizo una sola capa de sangre y tierra, sufriendo el quebrantamiento vengador del Padre, hermano. Oiga, y todavía la gente dice, ¿y qué hizo Jesús por mí? Él fue un buen hombre. Oh. Cada vez que veo a una de esas personas que se creen espirituales o que han alcanzado algún nivel de iluminación y dicen, es que Cristo fue un buen hombre. La otra vez escuché a uno que era ateo, pero ahora dice, no, es un discurso agradable. Discurso agradable, un buen hombre. Martin Luther King fue un buen hombre, con un buen discurso. Pero Cristo, hermano, todo lo que hizo. Para que todo aquel que se arrepienta, hermano, reciba el beneficio de ya no recibir la ira del Padre justa, porque ya la recibió Él. Pero para el que no se arrepienta, hermano, entonces Dios, el Padre, la venganza será vigente sobre él. Y también, hermano, será vigente para aquel que habiendo tenido sus pecados redimidos,
no es capaz de perdonar a otro. La palabra me dice a mí que si usted no perdona, Dios no lo perdona. ¿Está escrito, no? A través de la parábola de los dos deudores. ¿De acuerdo? Había un deudor que debía, no sé cuántos ciclos de plata a un rey. El rey lo llama para cobrarle, decirle, oiga, ¿cuánto me va a pagar? El hombre se arrodilla, le suplica, desata misericordia en ese rey, y el rey dice, bueno, le perdono su deuda, váyase. Y ese hombre se encuentra a otro que le debe una chichigua. ¿Usted sabe lo que es chichigua, cierto? ¿Tú sabes lo que es una chichigua? Bueno, le explico, ella no sabe. 1.000 pesos. Una chichigua es una cifra insignificante. Como si alguien te debiera a ti, no sé, $20. Y uno coge al de $20 y lo apescueza para que se los pague, cuando un rey, usted le debía una vida y la otra, y se la perdonó. Dios dice, sí, pues entonces ahora la deuda que yo ya le había perdonado se reactiva. Oiga, y usted comienza a mirar la palabra y el Señor comienza a decir, ¿quiere remisión de pecados? Perdone. ¿Quiere que se haga vigente mi perdón por mi sacrificio? Perdone. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. ¿Amén? Amén. Dios no lo perdona, hermano. ¿Quién nos enseña a perdonar? El Espíritu de Dios. Otra vez resalta la importancia del Espíritu, hermano. Me inspira, me lleva, me dirige a un perdón permanente, a una minimización de la ofensa, amén. Hay gente que se resiente por cualquier cosa. Hay gente que padece susceptibilidad. Todo se le vuelve personal. Todo se le vuelve doloroso. Le serví el desayuno a mi hijo y no se lo comió. ¿Por qué, hermano? Si no soy capaz de soportar que mi hijo me ignoró el desayuno, ¿cómo hago para perdonar a mis enemigos, hermano? A los que me aborrecen, a los que desean mi muerte. Oiga, ¿usted sí cree que hay gente que desea su muerte? Se lo puedo asegurar. De pronto usted dice, ¿yo? Pero si yo le caigo bien a todo el mundo. Eso es lo que usted cree. Y aún a esos hay que perdonar, hermano. Porque si no, remisión de pecados no va a haber. Y yo le quiero decir algo, hermano. Cuando el Espíritu Santo cambió mi corazón, yo noté un cambio en muchas áreas. Unas luchas que cesaron, victorias inmediatas que Dios me dio con pecados. Pero una de las cosas en las que yo más noté que Dios me había cambiado era que me era imposible odiar. Estando en un contexto donde gente que decía ser su hermano en la iglesia lo odiaba visceralmente a usted. Que son de las cosas que más, para un hombre más, le son difíciles de perdonar. Que las personas cercanas que usted ama y que usted creía que lo amaban, lo hieren. Oiga, y me di cuenta que cuando Dios transformó mi corazón, me era imposible odiar a esa gente. Los veía y solamente tenía amor por ellos. Los veía y me daba ganas de abrazarlos, no hipócritamente, sino de verdad. Entonces dije, de verdad Dios hizo algo conmigo. Y lo puedo decir hasta el día de hoy. Que a pesar de todo lo que a uno le han tratado de hacer o le han hecho, uno perdona rápidamente, hermano. Le digo, rápidamente. Amén. Ese es el estado de gracia que Dios nos quiere. Ahora, mire lo que dice Mateo 6:12. Ya casi vamos a terminar, hermano. Mateo 6:12. Mira lo que dice. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón humano es una analogía al perdón divino. Amén.
En mi perdón, está redimido el perdón a otro. ¿Está entendiendo? El perdón, hermano, es similar al sacrificio, hermano. El perdón es el amigo de la humildad, del humilde. El que se humilla de verdad es el que perdona. El perdón es un antagonista del orgullo, hermano. Si hay una cosa característica del orgulloso, ¿cuál es? No perdona nada, es implacable, es como vengadorcito, ¿cierto? El orgulloso, hermano, no acepta afrenta por su orgullo. ¿Sí está viendo? Mire lo que dice Mateo 18, ahí más adelantico, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22 dice lo siguiente. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, hasta la n potencia. ¿Usted sabe lo que es la n potencia de matemáticas? Una potencia indefinida. Cuando usted puede ponerle a la tercera potencia, a la cuarta potencia, pero para darle una connotación indefinida en la matemática, se utilizaba la n o se utiliza la n potencia. O sea, usted tiene la obligación, escucha esto, pero también Dios le da la capacidad, por el Espíritu de Dios, para perdonar cuanta ofensa venga. Por eso el Señor le dice, no, Pedro, 7 veces. No, hasta 70 veces 7. Mire lo que dice, hermano, ahí en el 15, perdón. En el 15 al 17, atrasito dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, el perdón va simultáneamente de la mano de la sanción al acto malo. Hay gente que se queda callada. No es simplemente perdonar, hermano. Un acto de amor es decirle al hermano, oiga, usted falló, usted me hizo esto, pero entienda que yo lo he perdonado. Y la palabra dice que si él se arrepiente, ¿qué dice Cristo? Has ganado a tu hermano. Mire si ve cómo hay remisión permanentemente en el perdón, hay remisión. En el señalamiento del pecado, de la maldad y el perdón, hay remisión, hay convocatoria al arrepentimiento. O sea, el perdón, el arrepentimiento, la remisión actúan permanentemente en Dios. Dice, y sigue diciendo, pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Agote las instancias del perdón, de la convocatoria al arrepentimiento. Que si la persona no se arrepiente, es una cosa que tiene que ver conmigo. Y yo lo vengaré en mi día, dice el Señor. Usted quédese ahí tranquilo, usted no es vengador de nadie. Dígale a que está al lado, usted no es vengador de nadie. El vengador es Dios. Amén. El vengador es Dios, hermano. Amén. Mire lo que dice Lucas 17, 3. Lucas 17, 3. Con este terminamos. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Amén. Entonces, hermano, Dios ha remitido la maldad por el sacrificio de Cristo. Amén. Para que nosotros también hagamos matar nuestra carne a través del perdón, hermano. Amén. A través del arrepentimiento accedemos, hermano, a la remisión de pecados. Y en la remisión de pecados y con la intervención del Espíritu Santo, seamos personas perdonadoras. Amén. Amén. Para que si en ese perdón la persona se arrepiente, también reciba el beneficio de la cruz. Y si no,
entonces el día de la ira vendrá, hermano. Y usted, olvídese del asunto, déjeselo en manos a Dios. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Bueno, bendito Señor, te damos gracias, Dios, en este tiempo. Te alabamos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia en esta hora, amado Señor, agradecidos por tu palabra, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo, Dios, nosotros nos disponemos, Señor, para que esa palabra quede sellada, Señor. Para que esa palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, venga, Señora, y se meta en nosotros, Dios. Y produzca un efecto poderoso, Señor, en nuestras vidas. Señor, tu pecado, nuestro pecado, Señor, perdón, fue vengado allí en tu carne, Señor. Allí recibiste, Señor, ese trato doloroso, Señor. Ese trato implacable, Dios, en tu carne, Señor bendito, por nosotros, Señor, para que no lo sufriéramos nosotros, lo sufriste tú, Señor. Y por causa tuya, Señor, entonces, todo aquel que se arrepiente, los pecados son remitidos, Señor, son borrados. Se cumple entonces la profecía, Señor, que si los pecados fueren como la grana, Señor, serían blancos entonces por la nieve, como la nieve, Señor. Y que si fueran como el carmesí, como el rojo escarlata, Señor, entonces se volverían blancos como la lana, Señor. Por causa tuya, Señor. Gracias, Dios. Comienza allí, hermano, a darle gracias al Señor. A darle gracias por la oportunidad que Él nos ha brindado. Allí hubo justicia de parte del Padre. Tenía que haber justicia, era necesaria, fue necesario el quebrantamiento del Mesías, fue necesario el doblegamiento, la trituración de ese cuerpo, para que nosotros ahora, por el Espíritu de Dios que nos habla, le digamos al pecado no más. Dígale allí, hermano, a la vida de pecado, dígale no más. No quiero vivir más para la maldad. Dígale allí, hermano, aborrezco la maldad, porque he comprendido el dolor extremo de Cristo, mi Rey, en la cruz. Y no quiero ser ajeno a eso, quiero ser propicio a esa obra de amor. Señor, hoy declaro que quiero vivir para tu gloria, que quiero vivir para la alabanza tuya, que quiero vivir para la santidad, quiero vivir para Cristo, quiero que Cristo emerja en mí. Dígaselo allí, hermanos, decláreselo al Señor. Señor maravilloso, glorifícate en esta hora, Señor, y que este entendimiento quede allí grabado en los corazones, profundamente, Señor, para nunca más vivir para lo malo, ni contemplarlo, ni en nuestra boca, ni en nuestros sentidos, nunca hablar lo malo, nunca hablar la maldición, nunca blasfemar, nunca caer en incredulidad, en cobardía, en mentiras, en hurtos, truhanerías, homicidios, Señor. Queremos vivir para la alabanza del Rey. Queremos vivir para la alabanza de aquel que padeció por nosotros, de aquel que resucitó, de aquel que nos ha dado el Espíritu, de aquel que nos ha dado la vida, Señor, cuando estábamos muertos, cuando estábamos destruidos y desolados. Glorifícate en esta hora, Señor, y regálanos en este tiempo, Espíritu Santo, un toque de tu poder, Señor. Señor, yo te pido, Señor maravilloso, que traigas a las vidas, Señor maravilloso, paralelamente a esta palabra que tú has dado, a este entendimiento y al fruto de este entendimiento, traiga, Señor maravilloso, a cada hermano en esta hora un rema permanente, Señor. Señor, y que es un rema, es un entendimiento,
profundo de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, una revelación genuina, no fantasiosa, sino genuina. Hermano, si usted quiere que ore por usted, pase aquí adelante, hermano. Vamos a orar por ustedes. Señor bendito, glorifícate, Dios, en esta hora. Bendito Señor, glorifícate allí, Señor. Trae entendimiento, Señor. Aleluya, Dios. Promesa revelada, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, promesa revelada. Promesa revelada allí en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor maravilloso. Para sacarlas. Orcos pelece, shekalas, embolos, detcarlas. Soroko shekalas, shekalas. Soroko shekalas, emala. Torques nenevar de shekalas, emalas, noroko. Perkeles shekalas, emalas, nenetorkolos, shekalas, shekalas, emalas. Perkes shekalas, emalas, shekalas, emalas, shekalas, emalas. Es el Dios de gloria, al sol y voz, y en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Es el Dios de gloria, al sol y voz,
Y la gloria del Señor se crescerá, porque si varás de cara casa se cara, acá se colose vara saca la sombra arca se cala, solo se cala, solo se cala, se cura, sara explicarse se colose vara se cala. Se vara se cala la cara, arcas de dinar cala se vara se cala, el casa se cala cala, sara baş dinar cala se coros, carta se coro, se reca se cala, porque se cala se coro, cala se vara de que se reca se Araka se vara, soro se va, sheko le vara, sabara, porque le sire cache, gorda se caras, gorda se cala, arca se cala, arca se para casi para casi oso boros para ver caspe.
Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. El Señor dice, estoy preparando a un grupo de personas, no para ahora, dice el Señor, no para ahora, pero pronto, dice, pronto muchos dormirán, dice el Señor, dormirán y vendrán a mi presencia, dice el Señor. Los preparo para eso. Los preparo para venir a mí, dice el Señor. Para eso los preparo, dice el Rey, pero a otros quedarán en esta tierra, esperando mi regreso, dice el Señor. Y los preparo para esto también. Cada uno, dice el Señor, cada uno con la cruz, la envergadura de cruz que le ha asignado a cada quien, dice el Señor. El llamado que le he hecho a cada quien. Perseveraré, dice el Señor. Perseveraré con mi espíritu, dice el Señor, para que alcancen las cosas que yo he designado, dice el Señor, que deseo en mi corazón, dice el Señor, que alcancen. Y aquel que se rinda a mis pies, en mis brazos, dice el Señor, lo logrará. Y son cosas, dice el Señor, que algunas pocas las saben ya, dice el Señor, pero otras son inimaginables. Vendrán a ustedes, dice el Señor, como una sorpresa, pero una sorpresa hermosa, dice el Señor. Una sorpresa bella, dice el Señor. Lugares, momentos donde vendrán mi poder, donde verán mi poder y verán mi gloria, dice el Señor. Y yo los guiaré, dice el Señor. Este es el comienzo, dice el Señor, de cosas poderosas. Ríndanse ante mí, dice el Señor. Humíllense bajo mi poderosa mano, dice el Señor. Vengan a mí siempre, en todo momento. En la virtud, dice el Señor. Y también en el tropiezo, vengan a mí, dice el Señor. Tengo algo bello con ustedes, dice el Señor. Algo no de los hombres, algo del cielo, dice el Rey. Prepárense, dice el Señor. Señor, te damos gracias, Dios, por las cosas preciosas que siempre haces, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos que todo lo que tú has hecho hoy, Señor, rinda un fruto poderoso en el escenario, en el lugar y en el momento correcto, Señor. Al 100% para la gloria tuya, Señor. Que ninguno se pierda. Y bendecimos todas las familias que aquí están representadas y la descendencia de estas familias. Bendita es, consagrada para tu gloria. Y la pedimos delante de ti, Señor, Señor, la pedimos, Señor maravilloso, como una recompensa, como un botín, Señor maravilloso. Nuestros hijos, nuestras familias, Señor, como un botín para la gloria tuya, Señor. Bendecimos las naciones de la tierra y pedimos, Señor, que hasta el último de los escogidos, Señor, se complete, Dios, y alcance la salvación y la gloria en tus manos, Señor. Hoy reconocemos, Jesús, que tú eres el único intercesor, Señor, el sumo sacerdote Jesucristo, que está allí delante del Padre mediando por nosotros, Señor, y con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, diezmos, Señor, te honramos, Jesús. Y pedimos conforme a esto, Jesucristo amado, que reprendas el devorador de nuestras vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor bendito. Señor, yo sé, Dios, que a tu siervo Antonio tú lo ministras personalmente y él lo sabe también. Tú vas a él, Señor, siempre. Tienes algo especial con él, Señor. Tú vas a él. Tú vas y él sabe, Señor. Él lo sabe. Señor, gracias por esto, Rey bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos las cosechas, los ganados, las despensas, las alacenas, los lugares de reserva, Señor maravilloso, de todos mis hermanos y de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad también y de muerte lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de las vidas también en el nombre de Jesucristo. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes
Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, que este final de año esté en la presencia del Señor y que el comienzo de año nuevo también en la presencia del Señor. Quiero decirles algo. Este es el penúltimo culto en este lugar. El último culto será dentro de 8 días. Amén. Ya saben que vamos a cambiarnos a otro lugar. Amén. El pastor Antonio, ya sabe también que se nos casa. Entonces, lo digo porque el próximo domingo vamos a tener un culto especial con cena, para que no deje de venir. Amén. Dios los bendiga, hermano. Un abrazo grande. Que sea una semana llena de bendiciones. Amén. Amén y amén.